Un aplauso fuerte al Señor. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante que sé que va a edificar su vida. ¿Cuántos quieren ser edificados hoy? Diga conmigo, la palabra de Dios, dígalo fuerte, la palabra de Dios edifica mi casa, mi vida. Hoy quiero tratar un tema que sé que muy pocas personas hablan. Usted va y escucha la palabra y es un tema que casi la gente no le gusta tocar porque no les gusta. Voy a hablar hoy de las pruebas que me forman. Ese es el tema que voy a tratar hoy, las pruebas que me forman. ¿Qué son las pruebas? Número uno, las pruebas son situaciones que todos vivimos. Algunas difíciles y algunas fáciles. Día a día cada persona es probada de diferentes formas. Y toda persona, rico, pobre, creyente, incrédulo, toda persona es ¿qué? Probada. Las pruebas también son exámenes de la vida, exámenes de Dios que te llevan a otro nivel. Exámenes que Dios a veces permite o que Dios mueve. ¿Para qué? Para que tú vayas a otro nivel. Amén. Las pruebas son la ruta obligada. Diga conmigo, obligada. Para ir al éxito en la vida. Ruta obligatoria. Ruta obligada para llegar al éxito en tu vida. Ahora, sabiendo eso, yo quiero que usted prepare su corazón para las pruebas que tiene que pasar o que está pasando. Todas las pruebas, grandes o pequeñas, todas las pruebas, usted tiene que aprobarlas. Si quiere avanzar en la vida, tiene que aprobarlas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia nos habla a nosotros de cómo soportar las pruebas en la vida. ¿Cómo soportarlas? Y dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, dice: alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. La Biblia en la versión Reina Valera dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Devuélveme un momento el versículo anterior, el 3. Dice atrás, el 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí dice: hermanos míos, alégrense profundamente cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. ¿Qué es lo que pasa? Todo hombre de Dios debe entender que al caminar con el Señor pasa por pruebas, pero lo tremendo es que usted en el Señor tiene la victoria. Amén. Fuera del Señor usted pasa también por pruebas, pero usted no tiene la certeza de la victoria. Con el Señor usted tiene la certeza de la victoria. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Apláudele fuerte de un grito de victoria en esta mañana. Eso vivió cada hombre de Dios. Por ejemplo, Abraham fue probado con su hijo. Dios le dijo: usted ama a su hijo, pero entrégueme.
sea, fue probado. Abraham fue probado, que es el padre de la fe. Abraham es un hombre que transformó todo su entorno y de ahí nació todo el pueblo de Israel. Job fue probado con la pérdida de todos sus bienes. Perdió absolutamente todo de un día para otro. Y ahí fue que probado. Moisés fue probado con el pueblo que no era agradecido con Dios. Imagínese usted, Moisés viene, libera al pueblo de Egipto de la esclavitud, es usado por Dios, ven señales, prodigios, milagros, juicios sobre los enemigos. Pero pasaban un momentico una dificultad y ya empezaban a quejarse. Ya empezaban a renegar contra Dios. Ya empezaban a blasfemar contra Dios. Y Moisés era el pastor, era el líder. Y se le iban a ir contra él. Dios probó a Moisés, formó a Moisés. Cuando toda esta gente, en lugar de agradecer a Dios, de creer más en Él, al contrario renegaban de Dios. Por eso Dios le dijo: venga, van a estar ustedes 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Y no entrará a la tierra prometida, sino a aquellos que tienen un corazón diferente. Por eso de todos ellos solamente entraron 2 personas, que fueron Josué y Caleb. Cuando Josué y Caleb entraron fue porque ellos tuvieron un espíritu diferente en medio de la prueba. Josué fue probado. ¿Cómo fue probado Josué? Josué fue probado cuando él va y ve la tierra prometida, pero ve a los gigantes, pero ve que Dios es más gigante que los gigantes. Entonces ahí es donde cambia la situación. Amén. David fue probado cuando ¿qué? Cuando vio al gigante David. Todo el pueblo de Israel estaba viendo a Goliat. Todo el pueblo de Israel estaba viendo a Goliat. Pero David fue probado y dijo: este está blasfemando contra Dios, contra este yo me voy. Y ahí fue que él avanzó y subió a otro nivel. ¿Me están siguiendo? Jesús fue probado todo el tiempo. Pero la prueba más fuerte fue el sujetarse a la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Esa fue la prueba más fuerte. Gente que él había hecho milagros, gente que le había dado visión, gente que le había sanado, estaban gritando afuera: crucifíquenle. Gente que habían visto que habían comido del pan que él había bendecido y de los peces que había bendecido en la multiplicación de los panes y los peces. Cuando él va y mira ese milagro, muchas de esas personas estaban ahí gritando. Muchas personas se habían apartado ya de él. Él también fue probado. Ir a la cruz a morir por aquellos que solamente quieren los beneficios y no quieren compromisos. ¿Cuántos aquí quieren compromiso? Jesús se mete en lo más horrible, que era ir a la cruz del Calvario y morir en medio de 2 ladrones, como un delincuente. Cuando él está en la cruz del Calvario, cuando él está ahí en la cruz clavado, la gente decía y le gritaba: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Ahí estaba siendo probado. Pero él dijo: no, yo no me bajo de acá porque yo voy a bendecir a la humanidad. Ahí es probado. Pero como nos dice la palabra, y es lo que yo quiero transmitirles y decirles a ustedes: prepararse. ¿Cómo preparo mi vida cuando tengo pruebas? A veces las pruebas cercan totalmente tu vida. Y dice, lo primero es: alégrense. ¿Cómo se pasa la prueba? Con alegría. La alegría es un estado emocional en el cual tú respondes, a cualquier situación de la vida. Es un estado emocional con el cual tú respondes a cualquier situación de tu vida. Cuando una persona fallece, tiene un luto, pero hay una alegría en su corazón, que está en la casa de su Padre Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquella persona que puede entender eso, aunque sufre el dolor de la partida de esa persona, en su corazón hay la alegría que está con el Padre Celestial. Pero también está la alegría que un día volverá a verlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, a veces las pruebas más difíciles o más duras, usted tiene que entender cómo nos dice la palabra que debemos enfrentarla. Enfréntela con alegría.
Dígale que está a su lado, enfrente con alegría su vida. Lo segundo que dice el Señor es: alégrese profundamente. Él aclara, no es solamente la alegría externa, poner cara bonita y por dentro estar vuelto una nada. No, no es eso. Dice: alégrese profundamente, porque esa alegría debe afectar interiormente todo tu ser, debe afectar tu corazón, debe afectar tus pensamientos, debe afectar tus órganos internos. Muchas personas les dan un diagnóstico médico y de una vez se mueren. ¿Por qué? Porque empiezan a aceptar la enfermedad en su vida. Ay, no, es que a mí me duele, es que me dijeron. Aquella persona que cree en el Señor puede vencer la enfermedad. Y la vence si tiene la alegría de vivir. La vence si se acepta con alegría que Dios le va a dar la victoria sobre esa prueba. Pero debe alegrarse profundamente. ¿Cuántos están recibiendo hoy palabra? Entonces, una de las cosas que Dios nos dice es: alégrense profundamente cuando ustedes estén pasando por situaciones difíciles, cuando estén siendo cercados por toda clase de dificultades. Entonces, que se agarró con el esposo, que el hijo no quiere, que el vecino se le puso bravo, que el perro detrás viene y se hace chichi en la puerta, que las deudas no las pueden pagar, que usted hace una cosa y todo le sale al revés. Dice, ahí usted está haciendo ¿qué? Probado de diversas formas, de diversas maneras. En esas pruebas usted tiene que alegrarse profundamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cercados por las dificultades, número 3, aunque usted esté pasado, dice, por todo tipo de luchas. Eso fue lo que vivió José. Ya que estamos en el plan de José, yo quiero que usted mire el número 3, que usted está cercado, pero hay una victoria alrededor suyo que se llama Jesús de Nazaret. Hay una victoria alrededor suyo que Jesucristo dijo: si yo he vencido, tú lo vences. Dijo él: en el mundo tendréis que pruebas, dificultades, luchas, pero yo he vencido, por tanto ustedes también vencerán. ¿Sí está entendiendo la promesa hoy? Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 al 13, dice la palabra de Dios así: y ya que has sido fiel a mí, consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento, yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero. Dice: en la que están puestos a prueba los habitantes de la tierra. Estoy a punto de llegar. Conserva pues lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo pondré de columna en el templo de mi Dios, para que ya nunca salga de allí. Y grabaré su nombre en el nombre de mi Dios. Y grabaré también junto a mí nombre nuevo, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Jerusalén nueva, que desciende del trono celeste de mi Dios. Quien tiene oídos, preste atención a lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Aquí el Señor dice en este versículo de Apocalipsis, dice: si tú has tomado una decisión de caminar conmigo, entiende que tienes que aguantar con paciencia y con sufrimientos. Eso fue lo que le pasó a José. José viene y él tiene un sueño. Ese sueño muestra que sus hermanos se inclinarían, que sus padres se inclinarían hacia él, pero él, escuche bien, todo lo que vivió parecía al revés. Ahora estaba como esclavo en Egipto, ahora estaba lejos de su padre, ahora estaba sin sueños, sin nada. Míreme acá, míreme, ponga atención. Pero si usted entra y entiende que en la prueba Dios está con usted, usted va a salir en victoria. José lo entendió. José pudo cambiar su esclavitud en ser el segundo después del rey, después de Faraón. ¿Cómo lo cambió? Porque él entendió que definitivamente Dios estaba con él. ¿Dios está contigo? Amén. Por eso dice: yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero. Hay una hora que se avecina sobre toda la
humanidad. Una hora de prueba, dice, en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. Usted es habitante de la tierra, ¿verdad? ¿Es habitante de la tierra o no? ¿Sí o no? Claro. Usted no está en el cielo, usted está en la tierra. Y hay pruebas, hay dificultades. Dice que hay una prueba sobre todo el mundo. Viene una prueba, vienen unas situaciones. Pero lo que dice el Señor acá es que Él está a punto de llegar. Dice el Señor, estoy a punto de regresar. ¿Está preparado para la venida del Señor? Míreme, ¿está preparado? ¿Está preparado para encontrarse cara a cara con Él? Por eso usted tiene que estar en su vida gozoso y alegre, porque pronto está para el regreso nuestro Salvador Jesucristo. Denle el aplauso fuerte al Señor. Todos apláudanle fuerte al Rey de Reyes. Y le dice el Señor acá, mire lo que dice. Que le dice a él, le dice el Señor en este versículo, conserva pues lo que tienes. Número 1, consejos en la prueba. Número 1, conserva lo que tienes. Conservar lo que tienes es entender que Dios, aunque hay cosas que se le quitan, en el mundo espiritual no se le pueden quitar. Pregunto, ¿a Job le quitaron sus bienes? ¿Ah? Sí, físicamente sí. Pero al final ustedes vieron que tenía que el doble. Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas que en el mundo físico el diablo te quiere quitar, pero en el mundo espiritual no te lo puede quitar. Por eso usted tiene que cuidar su vida en su parte que espiritual. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos, hagan tesoros, sí, pero háganlos ¿en dónde? En el cielo, porque allá el diablo no se los puede arrebatar. No se los puede quitar. Hay cosas terrenales que Dios viene y el enemigo viene y se les quiere quitar. Pero cuando están en el punto celestial, Él no se las puede quitar. Y aunque por un momento se las quite, físicamente, espiritualmente no se las puede quitar. ¿Me está entendiendo lo que le estoy enseñando hoy? Por eso usted dice acá, alégrese profundamente cuando esté en pruebas. Alégrese, gócese. Cuando esté pasando por pruebas, cuando esté pasando por dificultades, cuando esté pasando por luchas, alégrese. Alégrese. Yo recuerdo el día de unas pruebas más fuertes que tuvimos que vivir nosotros como familia, y el Señor me habló y me dijo, ríete. Y yo, Señor, pero ¿cómo voy a reír en esta prueba tan terrible? Y dice, ríete. Porque lo que pasa es que su cerebro no diferencia si usted está riendo de verdad o de mentiras. Su cerebro no lo diferencia. Por eso las personas cuando se ríen viven más. Por eso las personas cuando se ríen, escuche bien, su cuerpo genera una cantidad de hormonas que los sanan de las enfermedades. ¿Ustedes recuerdan esa película Patch Adams? De un médico que se colocaba un pimponcito rojito aquí de payaso y se iba para donde los enfermos y empezaba a hacerlos reír. Pues se dieron cuenta que a medida que ellos se reían, se sanaba más rápido. Por eso usted dígale que esa es una, ríete en la dificultad, porque viene tu victoria. Y empezaba a reírme yo, y entonces me reía. Y empezaba a reírme, y Lina me decía, se volvió loco. Y a veces uno se ha pasado a usted que usted se ríe y no siente, pero puede estar riéndose de verdad. Diga conmigo, el gozo es pegajoso. Por eso una persona cuando se ríe, se le pega al otro. ¿Y de qué se ríe? Yo no sé, pero me estoy riendo. Y la gente se le pega. Por eso dice el Señor, en la prueba usted, gócese y alégrese. Amén. Y usted tiene que conservar lo que tiene. Número 2, consejos en la prueba. Que nadie me quite mi corona. ¿Qué significa? Que no puedes perder tu autoridad como hijo. No la puedes perder. Nadie te puede quitar tu autoridad como hijo. Hay personas que dicen, ay, pastor, si tuviera lo que estoy viviendo, eso no ni porque era matado a un cura, dicen. Sí, que le me va mal. ¿Cómo le fue? Como los perros en misa. Bendito Dios, ¿por qué hablas así? Si la palabra aquí me dice que tú tienes una autoridad como hijo, por eso no puedes perder tu corona. ¿Cuántos dicen amén?
No puedes. En la prueba tú tienes que entender que tú tienes una posición de autoridad y de rey. Y aunque pases por dificultades, aunque pases por pruebas, el Señor estará contigo y te dará la victoria. Número 3, consejo en la prueba es: vence la prueba que estés pasando. Vénsela. Vénsela. Llámese como se llame, usted tiene que vencerla. Venza la prueba. Que tienes pelea con tus hijos, vénsela con un abrazo. Que tienes pelea con tu esposa, vénselo con un beso. Que tienes peleas con el vecino, vénselo perdonándolos. Que tienes dificultades con un jefe, vénselo orando por tu jefe, intercediendo por él. Que tienes dificultades, que ves que hay luchas, vénselas. Dice la palabra: vence con el mal el bien. Vence el mal con el bien. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿qué bendiciones vienen cuando usted pasa la prueba? Número 1, se vuelve columna en la casa de Dios. Se vuelve columna. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que es fuerte, firme. Y sobre esa columna, se ha dicho que las construcciones, cuando una construcción, lo primero que echan, ¿qué es? Las columnas. Es lo que va a resistir el peso. Usted pasa por pruebas, usted está entendiendo que Dios le está colocando peso para que usted tenga el peso de gloria sobre su vida. De la gloria de Dios, ¿no? De la vecina gloria, ¿no? El peso de la gloria de Dios viene sobre usted cuando usted soporta, cuando usted empieza y pasa. Eso se vuelve usted una columna. Por eso, cuando una persona ha pasado por muchas pruebas, puede ayudar a otros. Se hace una persona que ayuda. Que tranquilo, yo pasé por esa prueba. Tranquilo, yo pasé por esa lucha. Yo hice esto, Dios hizo esto. Porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si Jesucristo lo hizo ayer, lo hizo hoy también. Si Él sanó, también sigue sanando hoy. Usted no tiene un Dios histórico, usted tiene un Dios vivo, en que usted puede darle un aplauso fuerte y dar un grito de victoria en este momento. Número 2, ¿qué pasa cuando una persona, las bendiciones de pasar la prueba, se hace firme? Se hace firme en lo relacionado al reino del Padre. Se hace firme. Se hace firme en lo relacionado al reino del Padre. Por eso llega y dice el Señor acá, dice: le pondré un nombre nuevo, grabaré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sabe qué pasa? En ese momento, cuando usted pasa esa situación, dice el Señor que lo hace una columna para que nunca salga de allí. Una columna para que nunca salga. ¿Sabe qué pasa? Se hace firme. Ya usted no es una persona que anda de iglesia en iglesia. Mire, esta es su iglesia y usted tiene que echar raíces. Cuando usted pasa las pruebas, usted no dice: ay, no, es que el pastor no me saludó, ay, que es que el pastor me regañó, ay, que es que lo que pasa es que no me gustó en la reunión, me voy para otra iglesia. Cuando una persona pasa las pruebas, se hace firme en la casa de Dios. Pero hay personas que andan de iglesia en iglesia. Hoy estoy aquí, mañana en 2 años estoy, como decía un señor que viaja, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Si usted es uno que pasa pruebas, usted no se va a dejar mover fácilmente. Usted se echa en la casa de Dios, toma la fortaleza, toma la fuerza de Dios y se hace firme. Por eso el enemigo, cuando viene, se estrella contra un muro y usted sale en bendición. Por último, dice que el Señor mismo le coloca a usted, lo marca: grabaré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted queda marcado como propiedad de Dios. ¿Sabe que las pruebas dejan marcas? Las pruebas te dejan marcas en tu vida. He pasado por las pruebas, he pasado por muchos azotes, he pasado por muchas dificultades, por persecuciones, decía Pablo, y tengo en mi cuerpo, les puedo mostrar, decía él, las pruebas. Entonces usted también tiene que ver que a veces pasa por pruebas y por dificultades, pero esas dificultades se vuelven en marcas de victoria, señales de victoria en su vida.
Mire, no venga a la iglesia solamente a tener un tiempito con Dios. Usted venga a la iglesia a entrenarse, pero también a adorar al Señor en medio de las pruebas, porque usted va a tener victoria. ¿Cuánto les ha hablado el Señor en esta mañana? Diga conmigo: Padre, no importa las pruebas, tú me levantas en medio de las pruebas. Tú me levantas y me alegro por cada dificultad. Denle ese aplauso al Señor ahora bien fuerte. Vamos a aplaudirle fuerte. Gracias, Señor, por este tiempo.